entre macro y microeconomía en los procesos de desarrollo. El doctor Katz es un economista argentino que ha combinado el trabajo académico con la aplicación de la teoría al ámbito de las propuestas de políticas de CTI y de desarrollo productivo en América Latina, en CEPAL. Siempre preocupado con las condiciones estructurales para el desarrollo de América Latina, se ha enfocado en el análisis de las relaciones entre la microeconomía y la macroeconomía. Sus primeros trabajos sobre la construcción de capacidades domésticas de las empresas metalmecánicas contribuyeron a sentar las bases de un cuerpo de literatura sobre capacidades tecnológicas y desarrollo. Estos temas son un componente de la literatura básica de nuestro programa de posgrado. Por ejemplo, ese gran libro de 1976 en Fondo de Cultura, Importación de Tecnología, Aprendizaje e Industrialización Dependiente. Bueno, doctor Katz, si quieres presentar tu PowerPoint, empecemos con la conferencia, y fueses tan amable. Sí, ahí está, perfecto. ¿Podemos? Sí. Adelante. Entonces, agradeciendo la invitación, es un placer estar con ustedes hoy a la mañana y es un doble placer celebrar el 30 aniversario de la... No se te escucha. Ah. Danos un momentito, tenemos un problema de sonido aquí. ¿Ya se escucha? En la sala no, ¿verdad? A ver si yo apago esto. Al mute y estoy al máximo, pero recién los oíamos contigo sin ningún problema, Gabriela. Exactamente, ahorita que movieron los micrófonos pasó este asunto. Un segundito. Están revisando, danos un minuto, por favor. Sí, claro. Uno, dos, este funciona. ¿Escucha? No pone su micrófono en la cocina. ¿Qué, perdón? ¿Por qué no pone su micrófono en la cocina? Sí. A ver. ¿En la sala se me oye o no? A ver, estoy poniendo el micrófono para eso. A ver si puedes hablar, Jorge. Sí, claro, yo puedo hablar, pero Sí, no sé si ahí ustedes sí. oyen. No se escucha bien en la sala. Sí, gracias. Hacía falta. Bueno, entonces... Hacía falta. Mira, Jorge. No te oye ya. Eso no se resolvió hasta que yo llegué. Gracias, Alex. Y yo nada más dije Jorge Y ya. Gracias, Alex. Siempre bienvenido. Bueno, entonces empezamos. Vuelvo a reiterar mis agradecimientos por la invitación y también festejar el
30 aniversario de vuestro centro, que es realmente un logro súper significativo en nuestra América Latina. Es decir, haber mantenido funcionando un centro de esas características 3 décadas es un logro que merece festejarse. Le decía a Gabriel antes de comenzar la sesión que tenía conmigo la jarra de café que repartieron en el 25 aniversario. La tengo acá conmigo, no sé si la ven. Y efectivamente, esta mañana cuando me preparaba para la reunión fui a buscarla porque me recuerda el último viaje que hice con ustedes a México y que fue también un verdadero placer compartir la sesión. Lo que quisiera hacer hoy es hablarles de este tema que realmente me viene ocupando durante muchos años de mi desarrollo profesional, que es los vínculos entre lo micro y lo macroeconómico en los procesos de desarrollo, y la dinámica que se genera entre lo macro y lo micro, y que, tal como voy a tratar de describir en la presentación de hoy, todavía requiere un enorme trabajo de parte de los economistas como para poder tener un marco teórico que efectivamente nos ayude a comprender qué está pasando en América Latina. En rigor de verdad no tenemos una teoría micro-macro que nos facilite la tarea, el esfuerzo de comprender la región. Nos movemos entre una mirada de equilibrio newtoniano que tiene la teoría formal y una mirada de creación destructiva o de selección natural darwiniana, pero en ninguna de las dos hay una discusión sobre los vínculos entre macro y microeconomía. Voy a marcar los 4 o 5 temas que voy a tratar en la reunión de hoy y voy a volver a este punto más en detalle dentro de 5 minutos. Cuando terminemos la conversación sobre esta falta de una teoría que nos ayude a entender la región, quiero hablar de qué pasa en América Latina y mostrarles que la región sistemáticamente viene perdiendo terreno en la escena internacional desde la crisis de la deuda, y que esto está relacionado, por un lado, con el hecho de que a partir de la crisis de la deuda se han aplicado sistemáticamente políticas de corto plazo de equilibrio financiero, pero ha desaparecido la formulación y la aplicación de políticas industriales que efectivamente mejoren la productividad, la competitividad y, voy a agregar, la equidad social como un tema importante, porque efectivamente la región tras la pandemia peor, ha ido retrocediendo en materia de equidad y de exclusión social. En paralelo a esto, en la región ha comenzado a surgir casi espontáneamente, sin políticas específicas en esa dirección, una serie de sectores basados en ciencia, tanto en el ámbito de los recursos naturales como en el campo de los servicios digitales. Y ahora voy a mostrar rápidamente, un poquito más adelante, la relación que hay entre lo macro y lo micro en ese sentido. Es decir, que efectivamente los lineamientos que quiero tocar con ustedes van analizando qué macro y qué micro tenemos cuando tratamos de comprender el funcionamiento de América Latina. Les decía que iba a volver a este tema. La teoría mayoritariamente aceptada en nuestras universidades arranca del pensamiento neoclásico de IS y LM, que en realidad es una interpretación de Keynes y de la teoría general, y vale la pena comprender el trabajo de Higgs es econométrica de 1938, y es una estilización para una economía cerrada y de equilibrio macroeconómico. Para llegar a IS y LM, Higgs hace un supuesto muy heroico y es el que determina que él pone a la micro en equilibrio. El modelo IS y LM no tiene micro, tiene solamente un juego de ecuaciones macroeconómicas donde, suponiendo que la micro está en equilibrio, él analiza el comportamiento macroeconómico de una economía cerrada. Luego, ese modelo es tomado por Fleming
y Mandel, y lo abren a una economía abierta en su paper posterior al de Hicks, donde también aparece el tipo de cambio y aparece una economía que tiene el comportamiento macroeconómico ya con un escenario del el sector externo de la economía, que no lo tenía en Hicks en 1938. Ese es el marco neoclásico que se enseña hoy en la gran parte de las escuelas de economía del mundo. Es un marco que discute macro, pero no tiene ninguna micro. La micro, desde Hicks en adelante, está pensada en equilibrio. Es interesante que en algún momento de los... Hay mucho ruido, no sé de dónde viene el ruido. ¿Ustedes me oyen? Sí, escuchamos bien. Perfecto, sigo entonces. En algún momento de los 70s, este modelo con que se fue moviendo la economía neoclásica con el keynesianismo en los años 60 y principios de los 70, comienza a transformarse a partir de aportaciones de economistas de Chicago, donde Robert Lucas y Thomas Sargent son los representativos, y aparece la idea de las expectativas racionales. Es decir, es un punto importante porque lo que ocurre con la emergencia de la visión de las expectativas racionales es que no hace falta más Estado. El Estado empieza a ser un ente subsidiario en el modelo y la economía tiene capacidades a través de las expectativas racionales y de la perfecta información de la gente de volver por sí sola al equilibrio. Es importante comprender esto porque es coincidente el momento en los 70s cuando desde el punto de vista político la escena norteamericana y la escena inglesa se mueven muy hacia la derecha, hacia el mundo de políticos conservadores que justamente toman esta idea del Estado subsidiario como una premisa de su formación de políticas públicas y deniegan la necesidad de que el Estado tenga alguna intervención en la economía. La economía tiene capacidad de volver al equilibrio sin necesidad de un Estado que efectivamente haga política keynesiana de alcanzar por vía del gasto fiscal el equilibrio macro. Todo ese escenario es el que todavía hoy se discute en las casas de estudio de primera línea en el mundo. Pero eso tiene bastante poco que ver, como voy a argumentar dentro de un ratito, con la temática latinoamericana. Voy a llegar a esto dentro de unos minutos. Es un escenario que discute el equilibrio macroeconómico, pero que no presta atención al comportamiento micro de la matriz productiva. El comportamiento micro está regulado por las variables de la macroeconomía. Frente a eso surge toda una mirada evolucionista a partir de la lectura de Schumpeter, pero también a partir de muchos otros autores como Chris Freeman o como Stan Metcalf o como Langlois o como Peter Hall y David Soskis, que hablan de una economía donde no existe la noción del equilibrio, pero existe la noción de la transformación estructural. Esto tiene una base de inspiración en Darwin y en la selección natural. Es decir, por vía de la competencia se producen procesos de selección en la economía donde la estructura va cambiando y donde aparece toda esta idea de que hay distintos capitalismos en el mundo. Es decir, que se produce este fenómeno de el cambio estructural a partir de que lo nuevo reemplaza lo viejo, es decir, la idea de la destrucción creativa inspirada en el capítulo 8 de Capitalismo, Socialismo y Democracia de el libro de Schumpeter del 42. Es interesante que allí hay toda una discusión micro. El libro de Schumpeter del 36 sobre Business Cycles trabaja sobre 5 sectores de la economía, siderurgia, ferrocarriles, electricidad, textiles, y compara la situación de 3 países desarrollados, Inglaterra, Alemania y Gran Bretaña, y produce una metáfora sobre el comportamiento del capitalismo relacionada con esta idea de que lo nuevo destruye lo viejo.
es decir, van apareciendo miradas relacionadas con el rol de la innovación, porque esto construye el sendero de movimiento del capitalismo a través del tiempo. Pero interesante, en ninguno de estos aportes que estamos conversando, lo de Metcalfe o lo de Soskis y Hall, o lo de Sid Winter y Richard Nelson, hay una macro. Es decir, de verdad lo que hay es una micro de aprendizaje que va transformando las estructuras productivas y no hay una discusión de cómo esto se relaciona con la macro. Entonces, ahí vemos que hay como una narrativa neoclásica donde comprendemos la conformación de los equilibrios macroeconómicos, pero ponemos a la micro en equilibrio, y hay una narrativa evolucionista donde nos ocupamos de mirar cómo se transforma por selección natural la estructura productiva, pero no tenemos una buena descripción de la relación entre esto y el comportamiento de la macro. Comienza a aparecer recientemente una nueva narrativa a partir de Giovanni Dossi, de Tommaso Ciarli, de Stetfield, de las ideas de Tyrwhill sobre las elasticidades de importaciones y exportaciones, y con el uso de la función de inversión de Kaldor, donde se trata de juntar lo macro con lo micro, pero todavía es una línea de investigación que no ha plasmado en un paquete de modelos analíticos que nos permitan bajar a la discusión de política económica a partir de un marco teórico sólido. Esencialmente se está buscando allí lo que Tommaso Ciarli describe como los agent-based models, y todavía estamos en un mundo de algoritmos complejos donde el funcionamiento del algoritmo está muy basado en funciones que tienen que ver con la ecuación de Cobb-Douglas y otras que son bastante cercanas a la mirada de equilibrio. Entonces aquí, de verdad, si bien hay un grupo de autores con Giovanni Dossi a la cabeza y con Poncile en CEPAL y con Tommaso Ciarli que están avanzando en esa dirección, tampoco allí hay un marco teórico que nos permita comprender de manera sólida las relaciones entre macro y micro y cómo de allí proseguir a la política de desarrollo, la política de crecimiento. Esto es lo que quiero hacer en la mañana de hoy con ustedes, presentarles algunas ideas apreciativas y no un algoritmo matemático acerca de las relaciones entre macro y micro. Hay dos láminas seguidas en las cuales no voy a usar mucho tiempo. Una es el pensamiento neoclásico de equilibrio en un trabajo de Solow publicado en el American Economic Review en el 88, donde él explica cómo el modelo neoclásico supone un sendero de equilibrio. Y inmediatamente tiene una segunda frase, que la pongo allí en la pantalla, que dice: se nos pide que aceptemos que esta es una descripción del capitalismo. Yo no encuentro esto muy convincente. Estamos hablando del señor que recibió el premio Nobel por la teoría del crecimiento neoclásica. Y dice: los mercados de bienes y factores son piezas de organización social muy imperfectas, afectada por toda clase de peculiaridades institucionales. No son instrumentos transparentes de optimización social. Es muy interesante que Solow, cuando publica la idea del modelo neoclásico de equilibrio, nos dice: cuidado, no confundan esto con el funcionamiento del capitalismo. El capitalismo es algo mucho más complejo, donde las peculiaridades institucionales, de las que vamos a hablar ahora en un ratito, condicionan mucho el funcionamiento de la economía. Junto a esto hay una evolución también del modelo schumpeteriano, donde se abandona la idea de equilibrio, se pasa a la idea de la creación destructiva, pero es interesante que en la versión original de Schumpeter hay poca percepción del papel de los países periféricos. Su investigación, como les dije antes, está muy centrada en el libro de Business Cycle sobre 3 países desarrollados: Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania, y sobre 5 ramas industriales en las cuales se va desarrollando el capitalismo multinacional. Pero no presta ninguna atención
al tema de los recursos naturales y a el papel que cumplen los recursos naturales en el crecimiento en el mundo periférico. Esto es muy importante porque parte de esta tónica de plantear el pensamiento de crecimiento sin la innovación adaptativa y sin el análisis del papel de los recursos naturales, se traslada a buena parte de los colegas que contemporáneamente conforman el elenco de economistas evolucionistas, que tampoco le han prestado mucha atención al papel de los recursos naturales y tampoco han trabajado mucho en temas de innovación adaptativa en la transferencia de tecnología hacia los países de menor desarrollo relativo. Este es un tema que hemos discutido por años con Richard Nelson, con Bentke Lundvall, con el mismo Chris Freeman, pero de verdad la mirada de ellos está muy centrada en el mundo desarrollado y en la que son industrias de punta. Jamás le han prestado mucha atención al tema de los recursos naturales. Ahora es interesante darnos cuenta que lo que está pasando en América Latina es justamente este proceso de transformación gradual en el ámbito de los recursos naturales hacia una industria basada en ciencias. Es decir, voy a desarrollar esto un poco más adelante en la presentación, porque lo biológico, lo genético y la inteligencia artificial van entrando en el mundo de los recursos naturales y están transformando la tecnología de estos recursos de una manera en que falta una teoría para comprender hacia dónde se está avanzando en algo que es central para las economías en desarrollo. Entonces, el resumen de esta discusión de los minutos anteriores es que no tenemos una teoría. Es que no tenemos una teoría que se haga cargo de países que están fuertemente basados en recursos naturales y que en el curso de las últimas 3 décadas, con el fuerte crecimiento que ha tenido la frontera tecnológica internacional en lo que tenga que ver con el mundo digital, el Internet y la inteligencia artificial por un lado, y lo que tiene que ver con las industrias de la genómica y de lo biológico, ha ido perdiendo terreno relativo. Es decir, la región, y vamos a ver que este no es el problema de un solo país en la región, sino que la región gradualmente va perdiendo terreno relativo frente al mundo del sudeste asiático, particularmente Corea, Taiwán, contemporáneamente China, que han desarrollado procesos muy acelerados de transformación industrial en la dirección de estas 2 áreas de la frontera del conocimiento internacional, que son la digitalización de procesos, el Internet y el movimiento hacia la inteligencia artificial por un lado, y por otro lado, todo lo que tenga que ver con la bioeconomía, que está afectando a las industrias no solo de la alimentación, sino también a los sectores de salud o a los sectores de producción de fármacos y de cambios en los tratamientos biomédicos. Ahora, en ese escenario de transformación, la América Latina, como digo, relativamente va perdiendo terreno respecto al sudeste asiático. Y va perdiendo terreno porque desde la crisis de la deuda en los 70s, la América Latina se ha ido especializando fuertemente, o no especializando, se ha ido dedicando fuertemente a políticas de corto plazo de equilibrio financiero. Es decir, ha ido perdiendo esta idea que fue central en los años 60 de industrialización y se ha remitido en las sucesivas administraciones de gobierno desde la crisis de la deuda a priorizar políticas de corto plazo de equilibrio financiero, y ha ido desapareciendo toda la institucionalidad de política industrial con que los países operaban en la inmediata posguerra, en los 50s y los 60s, y ha ido perdiendo peso esta mirada de que existe una política industrial como para mantener el catching up, la cercanía con la frontera tecnológica internacional.
En ese marco, bueno, acá ustedes ven el caso de Argentina, Brasil, Chile, México, comparado con Dinamarca, Finlandia, Corea, cómo efectivamente, cuando yo comparo el mundo desarrollado con nuestros países, el desempeño de largo plazo de los países más desarrollados efectivamente va abriendo una brecha importante de productividad con el mundo latinoamericano. Y entonces uno empieza a preguntarse cuál es la razón de esto. Y lo vamos a encontrar en dos planos. El plano macro de la volatilidad de la macroeconomía y las señales de incertidumbre que el plano macro genera, que afectan la inversión y afectan la incorporación de nuevas tecnologías, y en el plano micro de transformación de la estructura productiva. Visto eso, yo quisiera ahora pasar a este segundo punto que les mencioné que quería tocar con ustedes hoy, que es esto de construir una interpretación apreciativa, no un algoritmo matemático, sino una mirada, una narración, una narrativa de lo macro y lo micro en países como los nuestros. Y comienzo por lo macro. Y la primera cosa que uno comprende cuando comienza a mirar desde una perspectiva analítica nuestras economías en lo macro, surge que ninguno de los países de América Latina es Dinamarca o es Noruega o es Alemania. Es decir, son sociedades tremendamente afectadas por el tema de la heterogeneidad estructural, que no es un tema de país desarrollado, donde la primera cosa que uno percibe al mirar la macro de estos países es que hay 4 países distintos que conviven al interior de una nación. Hay un país moderno que está cerca del estado del arte internacional, que no representa mucho más del 15-20% del PIB en ninguno de los casos de América Latina. Es un país que dialoga con la frontera tecnológica mundial, es un país que tiene universidades que enseñan programas parecidos a los que se enseñan en Harvard o MIT, es un país que se conecta con los institutos de investigación y con la frontera del conocimiento en el mundo desarrollado. Y que gradualmente, voy a decir dentro de un minuto, va transitando hacia lo que son tecnologías basadas en ciencia, a esta idea de la inteligencia artificial, a los algoritmos de manejo a distancia de los recursos naturales, hacia los bioprocesos, hacia la bioeconomía. Es un país que vive relativamente cerca, digo relativamente porque no está sobre la frontera tecnológica internacional, pero dialoga con la frontera tecnológica internacional. Al lado de ese, hay otro país que es un país viejo, que tiene una productividad que es apenas una fracción de la productividad del país moderno, que vive 2 o 3 décadas rezagados respecto al mundo, y donde esencialmente está el sector textil, el sector de calzados, el sector de muebles, parte de la metalmecánica. Esto no quiere decir que no haya firmas cercanas a la modernidad en estos sectores, pero en conjunto, la industria del calzado o la industria textil o la industria de metalmecánica opera con un fuerte rezago sobre la frontera tecnológica internacional. Claro que hay firmas que han hecho transformaciones desde lo que llamaríamos modelos 3.0 o 2.0 de organización industrial, donde hay muy poco uso de digitalización de procesos y de tecnologías de manejo por vía de Internet, de productividad, de transformación de los procesos microeconómicos, pero en conjunto son industrias que están bastante alejadas del escenario internacional. Es decir, que tienen 2 o 3 décadas de rezago en su tecnología promedio respecto a la frontera internacional. Hay un tercer país, que es el país de los recursos naturales, donde esencialmente hay un fuerte impacto sobre el comportamiento de la biosfera, sobre el comportamiento de la sustentabilidad ambiental y sobre esto que se está discutiendo hoy cada vez más, que es sobre la huella de carbono y los efectos invernaderos. Y este es el país que produce petróleo, es el país que produce industria minera,
es el país forestal o es el país acuícola, que esencialmente caracteriza a buena parte de nuestros países de América Latina. Y finalmente, hay un cuarto país, que es el país excluido, que en algunos casos representa el 50, o Argentina claramente, pero también otros de la región, el 40, el 50% de la población del país, que funcionan en sectores agrarios, mineros o de explotación de recursos naturales en base a procesos muy anticuados y de escaso contenido de capacidades tecnológicas propias. Cuando uno mira lo macro de América Latina, se encuentra con que, de verdad, cada uno de nuestros países es una mezcla de 4 países distintos. Y cada uno de estos 4 países le exige al Estado recursos. Y el Estado no tiene con qué cubrir las demandas y los modelos de desarrollo institucional que cada uno de estos 4 países está requiriendo. O sea que cuando yo trato de pensar en la macro de América Latina, me encuentro una macro que no tiene el grado de maduración estructural que tiene la de países desarrollados, que tendría el caso, como les dije, de Dinamarca, de Holanda, de Alemania o de Noruega. O de otros que podríamos mencionar también, incluso en casos como el australiano o como el neozelandés. Son países mucho más fragmentados estructuralmente, con una institucionalidad escasamente desarrollada en el país viejo, donde tenemos un fuerte componente de pymes, de empresas pequeñas y medianas de carácter familiar, que trabajan lejos de la frontera tecnológica internacional y que escasamente han iniciado su transición hacia el mundo digital o el mundo del Internet. Y tenemos, claro, un fuerte país excluido que está, de alguna manera, todavía sin acceso a bienes y servicios básicos, a lo que llamaríamos bienes meritorios, como el agua potable o como los servicios de saneamiento ambiental o los servicios claramente de conexión a Internet en las poblaciones y en las comunidades rurales. Es decir, que la macro es una macro súper heterogénea, y cuando trato de comprender vínculos entre la macro y la microeconomía, tengo que aceptar que este es el mundo del que partimos. Es un mundo muy fragmentado, muy heterogéneo. Y cada uno de los 4 países le reclama al Estado financiamiento, instituciones, mercados, asistencia técnica, subsidios, para poder ir cubriendo las falencias de cada uno de estos modelos. Y vamos a ver que simplemente lo que está ocurriendo, y está ocurriendo cada vez más después de la pandemia, es que los recursos fiscales no alcanzan para cubrir eso. Y entonces en cada una de nuestras sociedades se está discutiendo en este momento un tema de reforma impositiva para aumentar los ingresos fiscales, de tal manera que el Estado pueda ir de alguna manera entrando a cubrir estas demandas de algunos sectores que han perdido terreno dramáticamente, no solo en ingresos, sino también en la cobertura de pensiones jubilatorias, de acceso a la calidad educativa, incluso de acceso a la vivienda en condiciones a las cuales estuvo relativamente acostumbrado antes de la pandemia. Es decir, el aumento que ha ocurrido en muchos de nuestros países, voy a llegar a esto dentro de un ratito, en términos de inflación, en términos de encarecimiento de los arriendos, en términos de la destrucción del sistema de pensiones, etcétera, está implicando que el país marginado va creciendo y que se van generando escenarios de exclusión social crecientes, donde el Estado no tiene más que recurrir al aumento de ingresos fiscales como para cubrir las demandas que se van generando en este sector de la sociedad. Cuando yo salgo de la macro y me voy a la micro, encuentro que allí, de vuelta, hay un escenario donde
la teoría recibida no me ayuda a comprender lo que está pasando. En la teoría recibida, lo voy a marcar acá, la firma neoclásica es un espacio de precios y cantidades. La firma neoclásica no está pensada como para imaginar el comportamiento de las empresas de carne y hueso en la realidad. Es nada más que, por eso se habla de que existe una función de producción universal. Por eso se piensa que la función de producción universal es la que se transfiere por vía de los modelos de transferencia tecnológica, y que luego hay un esfuerzo de adaptación de esa función de producción a las situaciones locales. Pero en realidad no hay una teoría de la firma que me ayude a entender cómo es el comportamiento de la firma latinoamericana particular, y especialmente esta idea de que tenemos 4 ámbitos muy diferentes de comportamiento de la firma. La teoría neoclásica no me ayuda a mirar este tema. Si bajo a Sidney Winter y a Richard Nelson, veo que la teoría de la firma adopta características un poco más complejas. Hay una estructura, hay una estrategia, y hay capacidades tecnológicas propias, hay rutinas operativas, y hay selección natural por vía de la competencia. Pero esa firma en el mundo Sid Winter y Richard Nelson no es una firma que me ayude a entender esta heterogeneidad estructural de la cual les hablaba hace un rato, de la firma latinoamericana, y a la cual voy a volver en un minuto, y particularmente esta heterogeneidad en el mundo de los recursos naturales, que es donde América Latina se especializa. Volvamos un poquito para atrás, ahí. Cuando yo trato de mirar, así como miré la macro antes de América Latina, mirar la micro ahora, me encuentro con que la micro incluye 6 o 7 aspectos a los cuales quiero brevemente referirnos, que marcan la naturaleza micro de los fenómenos que tengo que enfrentar. Por un lado, la formación de recursos humanos y el acceso al conocimiento, punto 1. Punto 2, ¿cuál es el sendero de aprendizaje de la firma a través del tiempo? Punto 3, ¿cómo esto tiene que ver con la morfología de la industria? En realidad, déjenme mostrarles este gráfico, donde la industria en realidad es una construcción medio teórica, que en realidad no existe. La industria es un conjunto de empresas muy diferentes, donde algunas están operando cerca de la frontera técnica internacional, otras están muy lejos de la frontera técnica internacional, y entonces la verdad que la industria es una ficción estadística, es una ficción construida por las cuentas nacionales para poder armar las cuentas nacionales, pero que hoy en día carece de una significación real, porque al interior de la industria voy a encontrar muy distintos grados de avance en esto que es la transición hacia el mundo de las tecnologías digitales. Visto el tema de la firma, tengo que ir al tema de la industria. Y lo que ocurre en este caso es que el proceso de desarrollo va generando cambios importantes de concentración económica y de desaparición gradual del mundo pyme y del mundo de pequeñas y medianas empresas de propiedad familiar. Dentro de este escenario también tengo el fenómeno del desarrollo de proveedores locales, de servicios de ingeniería y de equipos de capital. Dentro de este escenario tengo también el rol del marco regulatorio y de las agencias regulatorias del Estado. Y cuando paso a hablar de recursos naturales, dentro del escenario micro también tengo el comportamiento del recurso. En todas las industrias basadas en recursos naturales, el recurso tiene una dinámica propia de comportamiento, sobre todo cuando es un recurso biológico, como es en el caso de la acuicultura, o como es en el caso forestal, donde, o incluso en el caso minero, la ley del mineral, donde
la calidad del recurso va cambiando a través del tiempo y donde el vínculo entre las firmas que explotan el recurso y la comunidad local se va enrareciendo a través del tiempo porque existen formas de explotación del recurso natural que son antagónicas a la defensa de los derechos de las comunidades locales en términos de sustentabilidad medioambiental. Es decir, que hay en el mundo de los recursos naturales todo un fenómeno de tragedia de los comunes, donde la sobreexplotación del recurso está asociada a el impacto que tienen estas industrias sobre el uso de un bien de propiedad colectiva, como podría ser, por ejemplo, el agua, o como podrían ser, en el caso de la industria minera, es decir, la energía, que afecta el comportamiento de las familias que viven en el entorno de la explotación del recurso natural. O sea que la micro no es la micro neoclásica del agente representativo, como era en Higgs o como era en Bob Solow, sino que es una micro muy compleja, donde la firma interactúa con sus proveedores de bienes y servicios, con las agencias regulatorias y el marco regulatorio del sector, con las comunidades y con el comportamiento del recurso. Es decir, entonces, volviendo a la mirada esta micro-macro, con la cual yo quiero construir esta mirada, esta narrativa de qué pasa en América Latina, me encuentro con que ya la idea de la teoría neoclásica, de que hay una función de producción que es universal, carece de sentido. Acá la función de producción es localidad específica, la idea del agente representativo que funciona con adecuada información y que maximiza beneficios, tampoco es una idea que tiene valor para pensar en el escenario latinoamericano, porque a medida que me voy moviendo hacia industrias intensivas en recursos naturales, el papel de lo local específico y de el fenómeno de la capacidad de carga del recurso y el fenómeno de la investigación y desarrollo localizada para comprender el comportamiento de la ecología se transforman en hechos centrales de la microeconomía de países como los nuestros. O sea que tengo que pensar que para construir una narrativa razonable de cuál es la verdad, la realidad latinoamericana, necesito, por un lado, comprender que la macro es la macro de un país profundamente dividido entre 4 países muy distintos adentro de sí. Ustedes lo tienen muy clarito en México también, el México que está cerca de la frontera con Estados Unidos, gradualmente integrándose a la economía americana, el México del DF, el México del petrolero y del Golfo, y el México de Chiapas. Y son de verdad casos muy diferentes. Estamos en este momento haciendo un trabajo con Colombia y se ve clarito la diferencia entre el mundo de Bogotá y el mundo del Caribe colombiano, y se ve muy clarito el tema de la agricultura y la minería de subsistencia, que reclaman modelos que no son los modelos neoclásicos para comprender la formulación de políticas públicas, sino que son modelos donde la propiedad social del recurso y la generación de formas cooperativas que manejen bienes públicos como el agua o como la energía o la producción de energía, tiene mucho que ver con el funcionamiento de la micro de países como los nuestros. Entonces, lo que quisiera yo hacer, visto este escenario micro-macro, es hacer una reflexión sobre cómo es el fenómeno de la interdependencia dinámica que hay al interior de una industria, entre la industria, como los que producen, en el caso de los recursos naturales, el commodity, y los subcontratistas especializados que en realidad
producen servicios digitales de ingeniería para este grupo de industrias modernas que explotan los recursos naturales. Ese mundo con los recursos naturales tiene poco que ver con la agricultura de subsistencia o con la minería de subsistencia. Entonces, el modelo con el cual pienso el comportamiento de la industria en el país desarrollado, que es este diálogo entre la industria y sus proveedores de servicios y la transición hacia 4.0 en el modelo de organización industrial, es un mundo bien distinto al que tiene el sector, por ejemplo, agrícola o minero, en las comunidades que trabajan cerca del nivel de subsistencia. Es decir, no hay este vínculo con subcontratistas locales, ni tampoco un escenario de mercado como ocurre en lo que son las industrias volcadas a la exportación. Lo que hay son modelos donde prevalecen formas de lo que hoy llamaríamos la economía circular, de utilización cooperativa de un recurso que tiene propiedad compartida. Y este mundo es bien diferente del mundo de la industria que mira hacia la exportación. O sea que ahí tengo claramente una diferenciación importante, micro-macro, al interior del comportamiento de la economía. En el mundo desarrollado también juegan un rol importante las agencias regulatorias, que son las que generan el marco teórico, el marco regulatorio. Ahora, aquí hay una cosa interesante, y es que las agencias regulatorias también van generando learning by doing, aprendizaje, así como la industria ha sido caracterizada desde los modelos del learning by doing de Arrow como un agente que aprende. También las agencias regulatorias del Estado generan procesos de aprendizaje a través del tiempo. Y lo que va ocurriendo es que en las agencias regulatorias el aprendizaje se manifiesta como mejoras en el riesgo, en el manejo de riesgo que tiene el sector. Los dos ejemplos que yo les quisiera citar acá, que claramente surgieron de investigaciones con alumnos de doctorado aquí en la Universidad de Chile, han sido la minería y la acuicultura, que son dos sectores clave en la matriz productiva chilena. Si ustedes miran el tema de la acuicultura chilena tiene una gran crisis en el 2008, que es por un fenómeno de transmisión horizontal de patologías. Esto que yo les decía a ustedes antes, de que cuando trabajo sobre un recurso natural, el recurso natural tiene una vida biológica propia y tengo que entender cuál es esta vida biológica para poder hacer realmente política industrial, para poder hacer política económica. En el 2007 lo que pasa, en el 2008, en el caso chileno, es que se difunde una patología que es el virus de Lisa. El virus de Lisa es un patógeno que afecta al salmón y que efectivamente aumenta la mortalidad. En el 2008, 60% de los centros productores de salmón son afectados y se cierran en el escenario chileno, y hay una brutal caída de los niveles de producción. Chile produce un tercio del salmón del mundo, y en ese momento se genera un brutal impacto a través del deterioro del recurso. El virus de infección vive en el mismo agua, por lo tanto, se trata claramente de un fenómeno que yo no puedo impedir por el marco regulatorio, tengo que buscar impedirlo a través de la acción cooperativa entre las firmas para tener periodos de descanso conjunto que evite la presencia del virus. Para eso hay que desarrollar una dinámica de comportamiento empresario muy cooperativo que el caso chileno no tenía en ese momento. Si ustedes ven hoy el ejemplo de Noruega, por ejemplo, es muy clarita la diferencia de el comportamiento de los agentes productivos desde el punto de vista de la cooperación en el escenario noruego y en el escenario chileno. Lo cierto es que con la difusión del patógeno, la agencia regulatoria, que es Cernapesca, aparece como totalmente incapaz de producir un marco regulatorio que bloquee
este fenómeno de la difusión del patógeno, a través de generar fenómenos cooperativos. Ocurre que el Estado aprende desde esa crisis, y la crisis genera cambios en las normas de conducta del sector y genera no solo más recursos, sino también contratación de profesionales, desarrollo de programas de investigación, formas de relacionamiento entre el aparato universitario y las empresas. Es decir, se transforma la estructura cooperativa al interior del sector, y es interesante que 2 años más tarde de la crisis estructural empiezan a aparecer fenómenos de regulación de riesgo ex ante, mientras que antes de la crisis Cernapesca no tenía ninguna capacidad de regular ex ante, regulaba ex post, cuando la crisis ya había ocurrido. Hoy en día Cernapesca tiene un desarrollo de capacidades digitales que ha emergido a raíz de la crisis esa, que le permite hacer regulación ex ante. Y esto ha introducido un cambio fundamental en los vínculos público-privados. ¿Por qué? Porque antes de sembrar la cosecha del año próximo de salmones, cada firma tiene que pedir la autorización de Cernapesca de cuánta densidad de siembra va a admitir en los centros de cultivo. La densidad de siembra se mide por salmones por metro cúbico de agua. Es importante ver que la densidad de siembra ha caído dramáticamente desde la crisis. Se sembraban alrededor de 30 kilos de salmón por metro cúbico de agua en aquel entonces. Hoy se siembran 17, 18, y esto es un reflejo de que la capacidad regulatoria del Estado a través de las agencias, en este caso Cernapesca, ha crecido enormemente, pasando a ser una regulación ex ante de riesgo que le permite a las firmas decirle cuánto pueden sembrar el año que viene. Esta dinámica de maduración del modelo de funcionamiento del sector ocurre en otros ámbitos de la producción. No voy a demorarlos acá, pero lo mismo pasa en el ámbito de la minería. Ustedes recuerdan el episodio de los 33 mineros encerrados bajo la tierra durante un mes hasta que se recuperaron, pero también este episodio genera un cambio radical en Cernageomin, que es la agencia pública que regula el funcionamiento del sector minero. Y me pasa algo muy parecido a lo que ocurrió con Cernapesca. En los dos casos yo hice con alumnos míos de la facultad tesis de maestría y de doctorado, mirando estos procesos madurativos en el sector público. O sea que el aprendizaje no ocurre solamente en la industria, ocurre también en las agencias del Estado. Y por último, en la columna última, aparece la comunidad. Crecientemente, y ustedes ahí tienen gran experiencia en esto en México, se ha ido avanzando hacia conflictos medioambientales en la producción de minería, en la producción de petróleo, en la producción de acuicultura, en forestales. Y estos conflictos ambientales están relacionados con lo que se llama la licencia social. Las comunidades también han ido desarrollando capacidades dentro de la comunidad para reaccionar a lo que ellos juzgan que son prácticas de utilización incorrecta del recurso que aumentan, más allá de la capacidad real de carga del recurso, el comportamiento de las firmas que explotan el recurso. Y esto es muy importante porque lo han llevado a la discusión de organismos internacionales. Hoy en día las firmas deben cumplir con requisitos de evaluación medioambiental de las comunidades antes de que se autorice definitivamente la inversión. Y esto está generando una fuerte contracción de la inversión del sector privado en áreas como forestales, como minería, como acuicultura, etcétera, porque los proyectos de inversión se evalúan en la comunidad antes de darle aprobación al proyecto en sí. O sea que, como ven ustedes, la micro de estos sectores basados en recursos naturales es una micro sumamente compleja, donde hay interdependencia dinámica
entre empresas, proveedores de bienes y servicios, agencias regulatorias y comunidades locales. Si yo arranco desde esta perspectiva de que la micro es una micro muy compleja, donde tengo que tomar en cuenta la evolución de la firma por un lado, pero también el comportamiento de los proveedores, también el comportamiento del recurso, también el aprendizaje de las agencias regulatorias del Estado, etc., encuentro con que puedo armar una explicación microeconómica evolutiva de cómo se van generando los vínculos al interior de un sector particular, y sea el forestal, sea el minero, sea el petrolero, y vincular esto con la macro que les conté al principio, donde la macro tiene al menos 4 grandes sectores de la comunidad: el sector moderno, que mira hacia el exterior y vive en contacto con la frontera científico-tecnológica nacional; el sector sumamente atrasado de pymes domésticas, que está 30 años detrás de la frontera tecnológica internacional; el sector de los recursos naturales, que explota y no necesariamente respeta las reglas de comportamiento del recurso en términos de capacidad de carga del recurso, como vimos en el ejemplo del salmón; y el ejemplo de la sociedad excluida, que reclama bienes públicos y bienes de naturaleza específica, como el agua potable, el saneamiento urbano, el ambiental, el transporte, etcétera, etcétera. Entonces, con esto puedo ir avanzando en esta dirección que yo les decía a ustedes al empezar la charla, al tratar de cubrir las brechas que tiene la teoría recibida. Lo neoclásico no me alcanza, porque no hay una teoría de la firma, porque vive a través de modelos de equilibrio que no son los que me afectan, y porque no habla de los recursos naturales de una manera relativamente útil para nuestro contexto. Lo schumpeteriano evolutivo tampoco tiene esa característica, porque lo schumpeteriano ha estado muy basado en todas las contribuciones de nuestros colegas, en Dick Nelson, en Lundvall, en industrias que están en la frontera del conocimiento, como es el sector digital, como es el sector farmacéutico, como es el sector de computadoras, pero le han prestado poca atención. Hay una excepción interesante allí, que es Franco Malerba en Italia. Ha hecho una serie de estudios muy interesantes en el sector vitivinícola, y ha trabajado bastante en toda esta transformación que hay en lo que se llama el terroir. Es decir, cómo el terroir es el equivalente a lo que yo les he estado explicando hace un ratito, a lo local específico de la función de producción con la que tengo que producir vitivinicultura. Franco ha hecho una evolución interesante ahí, en tratar de entender el papel de lo biológico y de lo genético en el mejoramiento de cepas y de métodos de cultivo, adaptado a distintas regiones del sector vitivinícola italiano. Pero es el único ejemplo que yo conozco. En gran parte de las investigaciones de nuestros colegas evolucionistas han trabajado en firmas de la frontera del conocimiento, no en recursos naturales, sino en informática o en computadores o en farma. Entonces, voy a cerrar acá, más o menos diciéndoles que mi expectativa es que con esta construcción, esta narrativa macro-micro, podemos progresar de aquí en adelante hacia la comprensión de los escenarios latinoamericanos, que no son los de países desarrollados. Hay una estructura macro tremendamente heterogénea, y hay fragmentación social con exclusión de miembros de la comunidad, que no es el caso de gran parte de los países desarrollados, y hay una estructura micro muy compleja de interdependencias entre las firmas que explotan el recurso, siendo países muy intensivos en recursos naturales, y los proveedores de servicios de ingeniería, las agencias regulatorias y el
marco regulatorio que impone el sector público. Estas dos tablas con las que termino la presentación reflejan los 10 temas que yo he encontrado en la micro, en lo cual de alguna manera tenemos que volver para comprender el comportamiento de la micro, de interdependencias al interior de un sector, y ponerlo en el marco del juego de la macro, donde hay países, hay al interior de un país, países más cercanos al mundo desarrollado y países mucho más alejados del mundo desarrollado. Empecé la charla diciéndoles que no teníamos una teoría del desarrollo económico, que lo neoclásico no me servía y que buena parte de lo evolutivo se ha olvidado del mundo de los recursos naturales y se ha olvidado de el desarrollo de capacidades tecnológicas adaptativas. Entonces, cierro acá diciendo que por este camino de construir una narrativa micro-macro, que no sea una narrativa de algoritmos y de funciones cuantitativas matemáticas, mi expectativa es poder volver a los escenarios de política económica latinoamericanos y preguntarme cuáles son los bienes públicos, cuáles son los nuevos mercados, cuáles son los esfuerzos de vínculos entre academia y sector productivo que tengo que ir desarrollando en función de la complejidad de esta micro que enfrento y de la necesidad de crear capacidades tecnológicas domésticas para insertarme en estos 4 mundos de la matriz productiva local. No es todo capacidades tecnológicas, hay que desarrollar también modelos de uso de tipo compartido en los sectores excluidos y de pymes que puedan trabajar con parques nacionales, parques industriales y el desarrollo de proveedores de servicios locales de ingeniería y de fabricación de equipos locales, abasteciendo a las pymes para ir gradualmente cerrando la brecha relativa con la frontera en estas industrias que parten 20 o 30 años detrás de la frontera tecnológica internacional. O sea que mi expectativa es que esta construcción micro-macro me puede permitir bajar a la política industrial con mucha información tanto de la heterogeneidad estructural de nuestros países como de las distintas áreas de la micro que tienen que ser atendidas en materia de política industrial. Paro acá y bienvenida a las preguntas y los comentarios de ustedes. Claro que sí. Bienvenida a las preguntas. Vayamos a 3 preguntas del público. No veo bien. Perdón. Con José Luis San Pedro empezamos. No sé quién va a manejar esto, Gabriela, Gaby, pero no se te oye, no estás conectada. Va, José Luis. Hola. Venga, José Luis. Jorge, muchas gracias. Gusto saludarte nuevamente. Una exposición interesante que cruza con varios aspectos que estamos trabajando en México también. Ahora comentábamos brevemente con Gaby la relevancia del último caso que has expuesto, que has explicado a partir del caso chileno. No encontramos un referente completamente evidente en el caso mexicano. Sin duda habrá algunas aproximaciones. Pero la pregunta que yo haría ahora es sobre la relación entre las trayectorias que han seguido algunos sectores, algunas industrias. Ya bien lo decías, hay una heterogeneidad muy grande por el comportamiento y la toma de decisiones que hacen a ese nivel micro, y las trayectorias tienden a ser distintas, muy heterogéneas, incluso en sectores que parecieran que tenían un comportamiento más o menos similar, por ejemplo el sector agropecuario, ¿no? Produciendo commodities, en fin, y aún así parece haber una heterogeneidad muy grande. ¿Cómo construir esas capacidades tecnológicas que hemos pasado por mucho tiempo tratando de adaptarlas, pero no construyendo capacidades locales vinculadas a las necesidades pues, más propias de las regiones, de los países? Y cómo vincular esto no solamente con un marco institucional, o mejor dicho, no solamente con un marco regulatorio al que hiciste mucho énfasis, sino que con un marco mucho más extendido. Nosotros acá estamos tratando de entender digamos, el marco institucional
como un sistema donde están convergiendo distintos sistemas o distintos marcos regulatorios, porque no solamente es el marco regulatorio sobre, por ejemplo, en el caso del salmón, quiero pensar que no solamente es sobre las condiciones en las que están haciendo preevaluaciones o están incorporando las cepas o los insumos importantes, sino en los procesos, por ejemplo, de comercialización, que implica una regulación Pero, también. Gaby, yo no escucho nada, ¿eh? No escucha Jorge ¿me escuchas a mí? A ver. Hola. Bueno, ¿Aló? Sí, la verdad que no los escucho absolutamente nada. no Han alcanzo habido a escuchar la preguntas. pregunta. ¿Ya abro mi micrófono? No. Hola. ¿Ustedes me oyen a mí? Sí. A ti te escuchamos. A ti te ¿La charla escuchamos. la charla se escuchó? Sí, la charla se escuchó perfecto. Eso no hubo problema. Bueno, yo estoy dispuesto a preguntas si ustedes quieren entrar sucesivamente, como quieran. Cambio de micrófono. A ver, por WhatsApp la pregunta. Por WhatsApp. A ver, déjame. Gaby va a preparar su pregunta por WhatsApp. Se metió como un eco. Jorge, ¿me escuchas? Sí, ¿Ahora? yo te oigo. Sí. Tal vez bajamos el volumen Hola. incluso. Pero Gaby, tú me estás llamando. Hola. ¿Ya? ¿Sí? Yo los escucho, pero no sé quién me está hablando. Yo la estoy llamando a Gaby, pero no tengo Te respuesta está de ella. marcando Jorge a ti, Gaby. Jorge, ¿me escuchas ahora? ¿Aló? No escucha. Lo tengo abierto. Pero ustedes me escuchan. Sí, Jorge. Hola. Bueno, Hola. hagan las preguntas directamente y yo trato de responder. ¿Me escuchas, Jorge? Sí. Ok, bueno, no voy a explicar todo ahora, pero preguntaría, Jorge, gracias por la exposición. ¿Cómo analizar trayectorias evolutivas, no solamente las adaptativas, como en este caso, el caso chileno? Ahí te perdí. ¿Aló? No, te perdí, no te escucho. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, recién te escuché la mitad y en un momento te perdí. Ok. Bueno, asunto es que mucho error. Bueno. Retomo la pregunta. Por favor. ¿Cómo analizar trayectorias que no solamente son heterogéneas al interior de las industrias, como el caso que expusiste? No te oigo, José Luis, no te oigo. ¿Aló? Vamos a intentar las preguntas por el WhatsApp, Jorge, para que las leas y las puedas responder. ¿Aló, Gaby? Bueno, empecé a escucharlo, empecé a escucharlo a José Luis San Pedro, pero no. Te oigo. Quiere hablar, creo.
commodities de alguna manera o sectores muy tradicionales con una incorporación tecnológica todavía, yo diría, madura o no emergente, y cómo entender esta relación entonces entre esas evoluciones que parecen ser adaptativas, muy heterogéneas, con esos marcos institucionales, que no solamente es uno regulatorio, sino distintos sistemas que van convergiendo. Y sobre todo, terminaría diciendo que hay un aprendizaje también, tú bien lo decías, de las agencias públicas, pero creo que no ha sido analizado y poco vinculado el aprendizaje que tienen las instituciones, es decir, hay un aprendizaje institucional, y cómo entenderlo a la luz de este aprendizaje tecnológico, cómo relacionarlos también. Sí, es muy interesante la pregunta, José Luis. No sé si contestarla por acá o por el computer. Si yo hablo por el computer, ¿me oyen? Sí, se escucha. Perfecto, entonces dejo un poquito el celular aparte y vuelvo al computer. Mira, la pregunta es muy interesante, José Luis. Esencialmente estás refiriéndote al sector que yo llamé de la economía moderna, que dialoga con la frontera técnica internacional, o del sector de recursos naturales moderno, porque el sector de recursos naturales también tiene un ámbito de economía relativamente de subsistencia, en lo agrícola, en lo minero, en lo pesquero. Pero entiendo que tu pregunta está mucho más asociada al sector que está mirando hacia afuera y que está mirando hacia lo que pasa en la frontera tecnológica internacional. Y ahí lo que está ocurriendo es la gradual difusión hacia servicios digitales en el manejo de ingeniería de procesos y hacia la gradual incorporación de tecnologías biológicas en la comprensión del comportamiento del recurso. En la primera fase, esto es catch up con la frontera. Esto no es mover la frontera. Cuando yo estoy hablando de lo que ocurre en el sector acuícola chileno o lo que ocurre en el sector de minería de Chile o de Colombia o de otros, esencialmente estoy mirando catch up con la frontera, pero no estoy de alguna manera pensando en qué pasa una vez que hice el catch up con la frontera. Es decir, me dio la sensación, la pregunta que tú te estabas haciendo, ¿cómo empujo la frontera una vez que llegué cerca de ello? Y acá hay un tema muy importante, porque es central comprender que muchos de los sectores estos están operados por transnacionales y que estas transnacionales tienen modelos de comportamiento que no necesariamente favorecen el desarrollo de las capacidades tecnológicas domésticas. Incluso, si tú miras la evolución que está sufriendo la entrada de China en América del Sur, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, buscan captar el commodity, pero la industrialización y el desarrollo del conocimiento tecnológico lo hacen en su propio país de origen. Es decir, que ahí hay una dinámica de comportamiento, de avance en las capacidades tecnológicas modernas que puede entrar en colisión el papel de la firma internacional con la cual tú desarrollas el recurso y con la cual avanzas en el sector moderno exportador. Y este es un dilema de política pública sumamente importante. China se ha transformado en el primer socio comercial de varios de estos países en los últimos 10 años. Y si tú miras el comportamiento de las firmas chinas, están mucho más interesadas en tomar control sobre el recurso que en desarrollar capacidades tecnológicas domésticas. Así que tu pregunta abre un abanico de cuestiones de política pública sumamente interesante. ¿Cómo hago el catch-up? ¿Cuánto me tarda hacer el catch-up? ¿Cuánto de esto es comprender el comportamiento del recurso localmente y cuánta investigación y desarrollo para ello necesito en el aparato académico? Pero una vez que hice el catch-up y que me estoy planteando seguir más allá en la expansión de la frontera,
aparecen cuestiones de falta de capacidades domésticas que te impiden expandir la frontera. En el caso chileno en particular, yo estoy pensando en comparar, por ejemplo, qué hace la fuerte empresa noruega que trabaja en Noruega y lo que hace en Chile. Y son conductas totalmente distintas. En Noruega explora la frontera tecnológica mundial cambiando aspectos básicos de la tecnología del hardware, mientras que en Chile no lo hace y usa hardware relativamente antiguo y solamente hace mejoras incrementales en los rendimientos de sus jaulas de cultivo. Es decir, que allí hay una diferencia muy sustantiva. Noruega está gastando en la frontera del conocimiento, en acuicultura, cerca de 3.000 millones de dólares anuales, que es prácticamente todo lo que Chile gasta en lo doméstico. Es decir, que hacer el catch-up por un lado y por otro lado expandir la frontera son dos fenómenos completamente disociados que llevan costos y capacidades tecnológicas bien diferenciadas. No sé si esto va en la dirección de lo que tú te planteabas, José Luis. Sí, gracias, Jorge. La otra parte, pero no sé si haya suficiente tiempo, tiene que ver con el aprendizaje institucional, no solamente de las agencias públicas. Sí, ahí hay varios temas que yo lo mencioné en el curso de la presentación. Uno tiene que mirar la diferencia entre el comportamiento ex ante y el comportamiento ex post de una crisis en un sector. En ambos trabajos que les mencioné, el rol de la crisis es determinante en la transformación de las prácticas de la agencia regulatoria. Pero para que cambien las prácticas de la agencia regulatoria, tiene que haber más recursos del sector público, y esto se refiere a la macro, porque esto termina en un pedido al Ministerio de Hacienda. Tiene que haber más recursos en la macro, pero también tiene que haber desarrollo de capacidad de recursos humanos calificados domésticos que te permitan gradualmente ir absorbiendo técnicas digitales de manejo a distancia del recurso. Cuando la agencia regulatoria desarrolla esas capacidades locales de manejo a distancia del recurso, puede implantar normas regulatorias y marcos regulatorios que mejoren su vigilancia y su control ex ante del comportamiento del recurso. Y allí hay un proceso muy interesante de cómo negocia el sector público con el sector privado la aplicación de estas mejoras en su percepción de lo que sería el riesgo ex ante para prevenir la crisis. Es lo mismo que te pasa cuando tenés una mirada ex ante de los gastos que tenés que hacer de mantenimiento de tu automóvil para no quedarte con el automóvil en pana en la ruta. Es decir, esto es exactamente lo que ha ocurrido con el papel de las agencias regulatorias y su negociación con el sector privado. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Gaby. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, te oigo. Me escuchas. Ok, perfecto. Voy a cortar esto entonces. Bueno, dos cosas. La primera, No, ahora no te oigo nada, Gaby. bueno, voy a de vuelta ya, hablarte por... No, yo no lo tengo acá marcado. Te voy a hablar de vuelta por el celular. Por el celular. ¿Me oyes? ¿No? Sí, ahora te oigo por el celu. Te va a Sí. marcar por el celular, Gabriela.
Perdón, Gaby, ese es un gran tema. El gran fenómeno brasilero es la agroindustria hoy en día. Es decir, es la industrialización del maíz y de la soja. Ahora, ustedes en el caso mexicano tienen una fenomenología distinta en el norte de México, en la relación con el sur de Estados Unidos, que en Chiapas. Es decir, tenés dos mundos totalmente diferenciados. No, pero en México vas a tener los temas del aguacate, vas a tener otros sectores relacionados con recursos naturales que te van a dibujar una problemática parecida. Es cierto, es totalmente cierto lo que decís, pero tienen un problema de manejo del agua, de manejo compartido del marco regulatorio, exactamente. El atún también. Es decir, sí. No, no, te entiendo y ¿contesto acá o voy al computer? Bueno, voy al computer. Sí, Graciela, comprendí la pregunta. ¿Me oyen? ¿Aló? Sí, Escucha. ¿No se escucha? ¿Me oyen ahora? sí, sí se escucha. Sí, la pregunta me parece súper relevante. ¿Me escuchan, por favor, Graciela? Gabriela, Sí, perdón. sí, doctor, si puede. ¿Aló? No, no te oigo. Ah, bueno, sigo en el computer, entonces. Corto acá el celular. Aló, la pregunta tuya es súper relevante, Gaby, pero el rol del sistema científico-tecnológico es diferenciado entre distintos sectores de los cuatro países que conviven. En el México moderno no hay ninguna duda que yo tengo que apoyar la transición hacia hacia servicios digitales y hacia inteligencia artificial y hacia aspectos relacionados con Internet de las cosas. Es decir, que efectivamente el México más cercano a la frontera tecnológica internacional necesita una serie de marcos regulatorios por un lado, y por otro lado, una serie de vínculos científico-tecnológicos muy distintos a los que reclama el México viejo, es decir, el México de las pymes, 20 o 30 años rezagados respecto hacia la frontera técnica internacional. Pero en el México viejo, rezagado respecto a la frontera, también hay un rol significativo en el papel de las escuelas y de las universidades en generar un marco de asistencia técnica, de extensionismo, donde las firmas gradualmente vayan transitando desde 3.0 o 2.0 incluso, que es el modelo que hoy están casi sin uso de tecnologías digitales, hacia un mundo crecientemente basado en un manejo digitalizado de instrumentos. Pero eso es difícil hacerlo firma por firma. Mi sensación es que allí
el rol del Estado en la creación de parques industriales y de crear una infraestructura compartida de servicios tecnológicos y de investigación y desarrollo en plantas dentro del parque para uso colectivo, tiene que ser un rol fundamental. Ahí no hay una relación firma-universidad una por una, sino que debe haber un tema de capacidades compartidas de uso de bienes comunes. Pero esto es una problemática institucional bastante distinta a la del sector moderno. En el sector moderno tú sí trabajás con relaciones firma por firma, pero en el campo del sector, en el México del sector relativamente atrasado, yo creo que allí son tantas las firmas que hay en este núcleo y es tanto el nivel de apoyo que requieren, que tenés que trabajar en base a un modelo de comportamiento de bienes compartidos. Y la única manera de trabajar con bienes compartidos que yo veo es a través de la instalación de parques tecnológicos donde haya infraestructura de investigación y desarrollo y equipo experimental con servicios de asistencia de extensionismo industrial manejado por el sector académico o el sector tecnológico en vínculo con distintos actores. Pero allí se te abren nuevas preguntas interesantes. ¿Cómo es el tema de la apropiación de los derechos? ¿Cómo manejo yo el tema de la patentabilidad de este conocimiento? Es decir, se te abren una serie de preguntas sobre el funcionamiento de una economía con derechos compartidos, que no es lo mismo que lo que tenés en el sector del México moderno. No sé si me explico, pero creo que mi percepción va en esa dirección. Lo mismo en el área del México de los recursos naturales, Gaby. Tú tienes una industria de explota recursos naturales para la exportación sumamente sofisticada. En esa tenés que trabajar en el desarrollo de proveedores, pero ese desarrollo de proveedores puede ser firma específico. Mientras que tenés un México que explota recursos naturales con tecnologías o con una organización social de la producción mucho más primitiva y de subsistencia. Allí no tenés que llegar con cambio tecnológico incremental, tenés que probar esta cosa de pasar a una economía de usos compartidos, es decir, generar servicios ambientales de tal manera que estos sectores de la minería de subsistencia o de la agricultura de subsistencia gradualmente vayan incorporando formas de conocimiento que compartan cooperativamente. Pero ese es un modelo de organización industrial totalmente distinto al que usarías en la industria sofisticada de exportación de los recursos naturales. Muy bien. ¿Entendió, Gaby? Sí, ¿me escuchas, Jorge? ¿Me escuchas? No, no escucha. Creo que vamos a tener que cerrar aquí, Gaby, porfa, porque tenemos que revisar la parte técnica, porque vienen mesas que requieren con los compañeros. Okay. Gracias, Gaby. Jorge, te agradecemos muchísimo tu participación en los 30 años con esta conferencia magistral. Me parece fundamental la perspectiva que adelanta sobre el tema de los recursos naturales con relación al tema de economía ambiental, ecológica, que efectivamente, ¿no? Por ahí tiene que ir la cosa ahora, ¿no? Y todo el tema de agentes, ¿no? Por ejemplo, el tema de las comunidades, las licencias que tendrían que proporcionar. Y bueno, habría que discutir lo que dice Gaby sobre los recursos naturales, pero por lo pronto cerramos aquí la conferencia. Nuevamente, muchas gracias por participar y esperamos volverte a escuchar pronto. Gracias a ustedes y estoy a disposición cuando quieran. Gaby, vuelvo al computer y creo que ustedes me escuchan, pero yo no los logro escuchar a ustedes. Les agradezco la invitación, les deseo que el resto del seminario funcione como esperan y estoy a disposición de ustedes cuando quieran conversar en el futuro.
me parece a mí que esta línea de exploración narrativa de lo micro-macro da para un fuerte progreso en el marco analítico que ni lo neoclásico ni algunas formas de evolucionismo nos han proporcionado. Gracias, Gaby, por la llamada. Buen día.